Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches, muy buenas tardes. Cuando uno tiene un personaje de talla mundial para una entrevista, comienza con un currículum y comienza a contar todas las cosas que ha hecho durante su vida profesional, su vida política, administrativa. Pero yo solo quiero decir una cosa del personaje que tenemos hoy. Es el personaje más importante, tal vez, en la historia de Chile durante los últimos 50 años. El expresidente Ricardo Lagos. Señor expresidente, tenga usted muy buenos días, muy buenas tardes. El programa lo vamos a pasar en 2 horarios, por eso doy el saludo de esa manera. Que tenga usted una muy bonita estadía en Barranquilla. Muchas gracias por estar con nosotros y por aceptar esta entrevista. Bueno, y gracias por esta invitación y gracias por estar hablando con un compatriota. Muchas gracias. De San Felipe. Sí, señor. Señor expresidente, hace unos días nada más se cumplieron 40 años del golpe militar. ¿Las heridas en Chile están cerradas o todavía sigue brotando sangre? Yo creo que las heridas toman mucho tiempo que se cierren. Es necesario la verdad, es necesario la justicia, es necesario el perdón por aquellos que sienten que cometieron errores o que cometimos errores. Pero más importante, yo creo, es el que si se mira para atrás, saquemos enseñanzas para adelante. Y por eso, cuando me correspondió estar en la presidencia, encabezamos una delegación, una comisión sobre verdad y reconciliación. Y al darle el informe al país dije, para nunca más vivirlo, nunca más negarlo. Porque claro, no hay mañana sin ayer. Si no nos atrevemos a mirar lo que ocurrió, entonces podemos sacar fuerzas para que no se vuelva a repetir. Yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo. Sí. Pero fíjese usted, a los 20 años del golpe estaba el presidente Elwin, pasó casi desapercibido. A los 25 estaba el presidente Frei, lo mismo. A los 30 estaba en la presidencia, hice un acto grande en La Moneda, llegaron todos los sectores políticos, y lo que hice fue abrir la puerta de La Moneda, por donde salió el cuerpo del presidente Allende, muerto, pero que era esa puerta un símbolo donde los presidentes entraban a La Moneda en tantos ciudadanos. Tenía una historia antigua la puerta, Sí, sí. de un presidente a comienzos del siglo XX, que su madre vivía 3 o 4 cuadras y todos los días iba a ver a su madre en la tarde, y cada vez que entraba y salía le hacían todo tipo de honores y se le cuadraban como correspondía al presidente. Y él dijo, no, dijo. Y hizo una puerta chica por donde entraba y salía y decía, aquí está el ciudadano, no el presidente. Y esa puerta se clausuró. Entonces me pareció que una forma, 30 años del golpe, era reabrir la puerta. Y ese fue el símbolo que hicimos para... Y hubo mucha televisión, mucha prensa, pero nada más. Pero ahora, para estos 40 años, todos los canales de televisión, cada uno por su cuenta, hubo una emisora que transmitió día a día el golpe. 8 de la mañana se levanta la escuadra, 8:30, a primer parte de la Junta Militar, y lo leían como si estuviera viendo. Los aviones Hawker Hunter van a bombardear La Moneda. El presidente Allende sigue allí, dirigió sus últimas palabras y le ponía las últimas palabras allí. O sea, el día 11 de septiembre de este año se reprodujo íntegramente el 11 de septiembre del 73. Ahora con un agravante, señor presidente, y es que la juventud que no vivió el 11 de septiembre tiene todo muy fresco en la memoria y quiere que esa historia no se olvide. Bueno, es cierto, porque, claro, los que la vivimos somos una parte de aquello, ¿verdad? Ahora, es muy importante el contexto, el entender por qué ese paso, qué es lo que pasó. Pero, en fin, creo que es muy importante entender también que, bueno, tuvimos la transición que tuvimos y han pasado ya 25 años desde que Elwin llegó al poder. Estamos haciendo una nueva elección, la 6ª elección presidencial, que será de aquí a 2 meses. Y por lo tanto, han transcurrido largo tiempo. Lo que ocurre es que
cuando no hay conciencia ni coincidencia en el diagnóstico, las heridas siguen abiertas. Sí. Señor presidente, ¿cómo define usted la figura de Salvador Allende? Yo creo que Allende fue un demócrata que buscó, como él lo dijo en su primer mensaje presidencial, introducir mayores grados de igualdad y justicia social por las vías democráticas. Llegó un momento de un enfrentamiento y polarización muy grande, que venía de antes. Digámoslo francamente, usted puede decir que ahí había un tema mucho más profundo, de un país con un acelerado desarrollo político y con un lento crecimiento económico, durante 10 años, 20 años, 30 años. Y cuando eso ocurre, al final, las demandas son cada vez mayores, las posibilidades de satisfacerlas insuficientes, y se va acumulando una tensión. Y fíjese usted, el gobierno anterior a Allende fue un gobierno de derechas, claramente, Jorge Alessandri. De allí, ante la insatisfacción que seguía, se pasó a un gobierno de la democracia cristiana, más de centro, de Eduardo Frei Montalva. Y la insatisfacción seguía y se trató el intento de Allende. O sea, se intentaron 3 soluciones distintas. Y esta última produjo una polarización por los cambios que había que hacer y al final tenemos el golpe. Sí. Esa es la explicación de largo plazo, podría decir usted, una mirada larga. Sí. Claro, todos sabemos que está también, claro, la participación de los Estados Unidos, que está ahí hoy día, todo nadie la discute, ¿verdad? De los servicios de inteligencia, la CIA, todo aquello, que no podían aceptar que un gobierno avanzara hacia el socialismo por una vía democrática, ¿no? Y en plena Guerra Fría. Y en plena Guerra Fría, ¿no? Sí. Entonces, claro, aceptar aquello por ningún motivo. Sí. Pero sigamos con la historia antigua. ¿Por qué Allende confió tanto en Pinochet que posteriormente lo traicionó? Bueno, es una vieja historia esa, ¿no? O sea, el ejército se declaró, fue muy determinante, respetuoso de la Constitución, y Carlos Prats, que asume en condiciones muy difíciles la comandancia en jefe del ejército, después que un intento golpista de la derecha asesinó al comandante en jefe René Schneider, en el periodo que va entre la elección presidencial y la asunción de Allende. En ese periodo se intenta un golpe y fracasa, por cierto, pero el golpe comenzaba asesinando al comandante en jefe del ejército y tuvieron éxito. Y al que le sucede a Schneider, durante mucho tiempo se habló la doctrina Schneider, o sea, respetar lo que dicen las urnas, y por lo tanto la asunción de Allende. La encarnó Carlos Prats. Y cuando se hace imposible la permanencia de Carlos Prats en la comandancia en jefe, porque producto de la polarización hay un enfrentamiento y frente a eso Carlos Prats considera que lo más adecuado es renunciar, y él, Pinochet, asume, porque Carlos Prats lo tiene como su segundo, y Carlos Prats le dice al presidente Allende, este es hombre de mi confianza. Es más, al comienzo del golpe, Allende le dice a sus asesores, pobre Pinochet, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Sí. Y Pinochet estaba dirigiendo el golpe. Presidente, cuando usted escucha el nombre de Pinochet, ¿qué le viene a la mente? Un amigo mío que se llamaba Augusto Pinochet, lo llevaron preso y cuando le preguntaban tu nombre y él decía Augusto Pinochet, le empezaban a pegar inmediatamente porque se estaba riendo de los que lo tenían preso. Oiga, presidente. Es mejor acordarse del amigo. ¿Fue Estados Unidos definitivamente a través de Nixon y Kissinger quienes promovieron todo el golpe militar? No, yo diría, el golpe fue una decisión de los militares chilenos, pero que sabían que había una anuencia, que sabían ellos. Los servicios de inteligencia siempre operan independiente del color político de los gobiernos, ¿no? Y había ahí una relación muy fluida y sabían que estaban llegando recursos, ¿verdad?, para el paro de los camioneros, todos los paros que hubo, que en general eran financiados por el capital extranjero. Sí. Presidente, nadie puede negar que usted es un hombre de carácter. Situémonos ya en el año 1980 y pico, 87, cuando se vislumbraba la posibilidad del plebiscito.
a usted le dan 5 minutos o 15, 20 minutos en televisión. Por cierto, era la primera vez que un opositor accedía a la televisión, y les quiero mostrar, si usted me lo permite, lo que hizo Ricardo Lagos en plena dictadura militar, dirigiéndose al hombre más poderoso de Chile. Aquí está lo que hizo Lagos en televisión, cuando por primera vez un opositor accedía a las cámaras de la televisión. Muy brevemente, creo que la noche del no es el inicio del triunfo del no, es el inicio del fin de la dictadura. Y más importante, creo indispensable que en ese momento el país tenga claro que habremos impedido que el general Pinochet esté 25 años en el poder. El general Pinochet no ha sido claro con el país. Primero dijo usted, general Pinochet, que había acá metas y no plazos. Después, general Pinochet tuvo plazos y planteó su Constitución del 80. Le voy a recordar, general Pinochet, que usted el día del plebiscito de 1980 dijo: presidente Pinochet no sería candidato en 1989. La Cámara está enfocando, espero. Y ahora le promete al país otros 8 años, con tortura, con asesinato, con violación de derechos humanos. Me parece inadmisible que un chileno tenga tanta ambición de poder, de pretender estar 25 años en el poder. Ricardo Chileno Lagos. algunos nunca ha estado así. Ricardo, aquí Y los que usted va a están tener convocados que son responder, ustedes. y usted va a tener que responder entre el sí o el no. Ricardo, lo Y que yo el lo país quiere emplazaría saber... a que hiciera, Raquel, usted me va a excusar. No, es que aquí Hablo estamos por preguntándole 15 años nosotros de a ustedes. silencio y me parece indispensable que el país sepa que tiene una encrucijada y una posibilidad de salir de esa encrucijada, civilizadamente, a través del triunfo del no. Señor presidente, después de haber apuntado con el dedo a Pinochet, ¿usted temió por su vida? ¿Pensó que podía ser otro de los tantos desaparecidos que todavía están buscando en Chile? Bueno, lo que ocurre es que esa imagen que usted ha mostrado tiene una pequeña historia. Recorrí Chile por enésima vez diciendo que era posible derrotar una dictadura si nosotros nos organizábamos. Primero, inscribiéndonos en los registros electorales, porque había una trampa. En el sistema peculiar de Pinochet, inscribirse en los registros electorales era voluntario. El que quería se inscribía, el que quería no. Pero una vez que se inscribía, estaba obligado a seguir votando. Entonces, el cálculo nuestro es: Pinochet tendrá un 35-40% de gente que lo apoya, ese 40% se viene a inscribir. ¿Cómo hacemos que el otro 60% se vaya a inscribir? Primera cosa. Segundo, una vez que ya se fueron a inscribir, segundo punto, establecieron unas normas para los partidos políticos. Por cierto, los partidos como el nuestro, el socialista, estaban prohibidos, pero para el resto de los partidos. Entonces, sostuve yo que había que ser un solo partido por la democracia. No fue posible. Entonces vino un esfuerzo por inscribir nosotros un partido que pusimos, un partido por la democracia. El PPD. El PPD. Y recorrí Chile diciéndole a la gente: atrévase, inscríbase por este partido. Pero ¿cómo se le ocurre que nos vamos a inscribir? ¿No ve que vamos a estar ahí indemnes ante el...? No, es que si usted se inscribe, mire, vamos a hacer un partido legal. Vamos a llegar a la televisión. Y eso yo lo repetí en cada pueblo de Chile. Vamos a llegar a la televisión, vamos a hacer un partido legal. Sin tener idea que esto iba a ocurrir, ¿no? Pero me parecía que si era un partido legal teníamos una posibilidad de contar los votos, porque esa era la clave. Sí. Bueno, entonces, en ese programa, lo que yo iba a decir era algo que no alcancé a decir. Entonces, cuando terminó el programa me enojé más encima. Y me decían: Ricardo, usted no se da cuenta, usted ha producido una revolución ahora con esto que usted hizo aquí. Y yo seguía reclamando, porque yo quería explicar en ese programa al final que, a diferencia del plebiscito del 80 de Pinochet, donde se aprobó la Constitución y no había apoderados, ahora no solamente teníamos un partido legal, sino que teníamos que tener 35.000 apoderados en cada uno de los recintos de votación. Íbamos a preparar esos apoderados con las normas que ellos tenían que conocer para que defendieran los votos del no.
al final preparamos los 35.000 apoderados, esa es otra historia. Entonces lo importante para mí era referirme a eso. Y me explicaron en la tercera parte del programa que quedaban solo 9 minutos. Entonces, claro, en los 9 minutos yo dije, alcanzo a decir estas dos cosas, pero me embarqué en la primera, que fue lo que ustedes acaban de ver allí, y en donde, claro, mostré este pedacito de papel que decía que Pinochet que él no se iba a presentar a la reelección. Entonces lo que me interesó decirle fue, ve señor, usted miente, ¿eh? Y quiere otros 8 años más de tortura, de prisión, etcétera. Y ahí me le fui con todo. Don Ricardo, a Allende lo tumba un golpe militar. ¿A Pinochet lo tumba ese golpe de opinión? Bueno, yo creo que en cierto modo sí. Porque creo que... ¿La gente perdió el miedo? Claro, claro. Cuando yo miro hacia atrás, algo estoy escribiendo por ahí, y digo, yo había caído preso antes. ¿Eh? El día del atentado, Pinochet, yo caí preso. Y la verdad es que estoy vivo porque el destino es así. Porque a otros que llegó la policía a buscar después que a mí, cuando llegó la policía, ya los habían asesinado. Sí. Yo tuve la suerte que me fueron a buscar primero. El hecho es que en ese momento, mientras estaba preso, yo pensé que lo que iba a hacer Pinochet era expulsarme del país. Y después de aquello de que hubo todo un debate al día siguiente, ¿qué se hace con Lagos, no? Y se decían distintas cosas. Pero al final, claro, la orden de Pinochet primera, Pinochet me estaba viendo, yo sabía eso. Y ahora está claro que estaba en su búnker ahí viéndome en su casa, ¿no? Y la orden, cuando yo terminó el programa, fue decir, saquen los tanques a la calle. Y el general a cargo de eso le pregunta y le dice, general, ¿y a dónde llevo los tanques? Porque saquen los tanques a la calle. Pero, ¿y a dónde llevo los tanques? ¿Qué hago con los tanques? Bueno, pero creo que efectivamente eso ayudó fundamentalmente a perder el miedo. Sí. Porque después de eso, me acuerdo el día siguiente fuimos a una reunión con Elwin en Curicó, una zona donde él había sido senador. Y la gente, en fin, se fue encima mío, aplaudió, qué sé yo. Y Elwin se sorprendió mucho y me dijo, parece que le fue muy bien anoche. Y claro, porque la verdad es que el impacto de la televisión es muy fuerte. Sí. Ricardo Lagos, expresidente de Chile, hoy en CB Noticias y en Sucesos Internacional. Muchas gracias por la atención. Colombia acaba de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos hace muy poco tiempo, también con la Unión Europea, y nuestros ganaderos, nuestros lecheros, el sector agropecuario está muy preocupado. ¿Qué le podemos decir a ese ganadero, a ese campesino que lo está viendo en este momento, después de esa gran experiencia que usted ha tenido en Chile? Primero que el mundo va a ser global y como decía Mandela, la globalización es como el invierno. Sabemos que va a llegar. Y como sabemos que va a llegar, entonces mejor nos ponemos un abrigo más grueso, juntamos leña para la chimenea en invierno.